Ella es psiquiatra por la Universidad de Caldas, con alta especialidad en neuropsiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y es coordinadora en salud mental desde el Hospital Universitario de Caldas, miembro de su Comité de Neuropsiquiatría y Neurociencias de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Ella nos presentará el tema Unificando la Psiquiatría y Neurología para entender los TNF, el modelo biopsicosocial. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación, feliz de poder estar aquí con ustedes y yo espero ser con este tema muy concreta y que les queden cosas valiosas básicamente de lo que vamos a hablar, que es el modelo biopsicosocial. Todos conocemos el modelo biomédico y créanme que es algo que se ha arraigado con mucha fuerza, está difícil como que quiera salir ese marco tradicional en el que se va a relacionar tan directamente síntomas físicos con mecanismos biológicos y es como si fuera, les insisto, una cosa difícil de desanclar porque claramente es como nos enseñan la medicina y como nosotros deberíamos entender la enfermedad, pero por supuesto sigue prevaleciendo y se nos queda bastante corto porque si nos ofrece muchos avances pues va a tener limitaciones, especialmente en lo que estamos hablando, en lo que nos toca ver la mayoría de los psiquiatras que nos dedicamos más a la neuropsiquiatría y donde estas interacciones se vuelven tan cortas para explicar este tipo de diagnósticos. Entonces, hablando dos cosas chiquitas de los pioneros, resulta que mucho antes de lo que nosotros creemos, se habló del modelo por el doctor Grinker, el neurólogo y psiquiatra, introdujo un poco sobre el concepto, esto fue como en la década de los 50 y sin duda alguna fue un desafío gigante para las explicaciones de las enfermedades y específicamente de la enfermedad mental, pues logró un gran avance. Engel, que es el que nosotros hemos oído más, que habla de este modelo, hacia 1977 se lanza con un paper que habla de cómo sería este modelo biopsicosocial, todo un reto para el cambio y del paradigma de las causas de las enfermedades. Como principio fundamental, pues sabemos y entendemos que este modelo lo que intenta es establecer diagnósticos más precisos, determinar en qué momento se va a hacer un tratamiento potencialmente efectivo. Digamos que eso nos apunta a una medicina de precisión y estamos dejando atrás tantos conceptos que nos dejaban muy limitados y pues hacer algo mucho más específico en cada paciente. Nos ayuda como tal el modelo a tener o por lo menos en este tipo de enfermedades, lograr que con una lente muy específica podamos revisar esos factores que están involucrados, ¿no? Y que lo hemos dicho a lo largo de las charlas, no solamente debe ser lo biológico, no solamente es lo psicológico, nos estamos quedando súper cortos, pero es que también existen los cambios y las dinámicas sociales, ambientales y culturales y sé que para algunos especialistas no está muy fácil y si tenemos 10 minutos como nos contaban de consulta, pues ¿quién le va a preguntar un poco sobre sus dinámicas? Pues sí, es lo que los psiquiatras hacemos todo el tiempo y todo el día y pues estamos en la necesidad de saberlo porque si no, pues ¿cómo vamos a hacer un tratamiento? Y les insisto, pues dejamos de ser tan limitados y debemos superar ese reduccionismo de que esas perspectivas sean tan específicas, tan sencillas, tan unicausales, esto no nos sirve. Nosotros tenemos que ser mucho más amplios y no ser tan egoístas o tacaños más bien con la formulación de diagnósticos y de causas. Y también sin duda alguna hemos hablado bastante de ese sustrato neurobiológico, no nos vamos a centrar en esto porque claramente esto es súper amplio y estamos conociéndolo mucho más, pero estudios de neuroimagen nos están mostrando con mucha frecuencia y con mayor fuerza de cómo hay redes cerebrales involucradas en este procesamiento emocional, de control, de autoconciencia, agencia, lo que constantemente revisamos y que esto se demuestra como correlatos neurales que se pueden reproducir.
cosas básicas entre los hallazgos entonces neurobiológicos, que les insisto, esto va a ser fácil y corto de mencionárselos porque no es la intención de esta charla, pero ¿qué está pasando a grandes rasgos? Hay una disregulación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Claramente sabemos que esto se da en respuesta al estrés. Sí, a veces no hay estresores identificables y más adelante les hablaré que no hay que estarlos buscando como con tanto énfasis porque pues no, a veces no los hay. Los cambios estructurales sí son otro dato fundamental, especialmente en esos tamaños, en ese volumen de hipocampos y amígdalas que a pesar de estar más reducidos, pues están hiperfuncionales. La conectividad de la que hablamos, región límbica y región motora y prefrontal específicamente están aparentemente desconectadas, es algo que frecuentemente lo veremos. Hay una gran sensibilidad en redes de detección de amenaza y esto vuelvo y se los menciono con la hiperfuncionalidad de amígdalas especialmente. Y si tenemos pacientes que hayan tenido antecedentes de trauma, negligencia emocional, factores bastante dramáticos en su infancia, es muy probable que esto lo veamos mucho más pronunciado, pero no necesariamente lo tendremos. Los factores psicológicos, lo hemos mencionado varias veces, este término, que es todo un fenómeno en la semiología psiquiátrica, que es la lexitimia, está muy presente y este fenómeno es esa dificultad en reconocer, expresar y regular las emociones para identificarlas en sí mismo, incluso a veces en el otro, o sea, no es sencillo y es algo que podría verse con gran frecuencia. La carga afectiva es otro de los fenómenos que aparecen y esa sensación de malestar emocional, de ansiedad, de síntomas depresivos, el paciente los va a percibir mucho más, van a ser mucho más intensos para sí mismo y en su manera de expresarlo nos lo van a decir que son abrumadores. Y pueden incluso, fíjense que esto es un dato interesante, pueden preceder al inicio de los síntomas funcionales y a veces pues ni siquiera se lo han contado a nadie. Los fenómenos disociativos, solo como fenómeno, ¿no? La disociación que sabemos se va a caracterizar por esa alteración de conciencia, memoria, sentido de sí mismo, son factores muy importantes para la aparición de los síntomas. Y el trauma como tal, vivido como un evento estresante, experiencias adversas, como ya les mencioné, podrían estar, pero esas estrategias de afrontamiento que se crean, ya sea entre un evento tan estresante o algo que probablemente a cualquier otro no le parezca tan horrible, pero para el paciente sí fue horrible, entonces esos mecanismos de afrontamiento se vuelven desadaptativos, empiezan a procesarse de una manera muy desadaptativa y por supuesto perpetúan los síntomas, incluso los complican. En el contexto social, ambiental, cultural, esto es todo un campo, esto es gigantesco y empezar a entender al paciente, hacerse un poquito como a la idea de cómo está viviendo, cómo es su día a día, que no es solamente él, quiénes son sus redes de apoyo y esas dificultades interpersonales, la dinámica familiar, pequeños o grandes estresores que están involucrados, van no solamente a estar contribuyendo al inicio, sino en la evolución de la enfermedad, que sin ninguna duda es algo a lo que tenemos que estar pendientes. Puede que al principio no tuviéramos como tanto relación médico-paciente, pero los pacientes finalmente nos van a ir contando poco a poco cómo esto genera una nueva crisis o se relaciona con sus cambios anímicos, etcétera. Tenemos unos desafíos clínicos de los que ya ahorita la doctora Karolyi nos hablaba, súper importantes, y en esa parte social el estigma sigue marcando, nos acompaña todos los días, de cuando vemos a nuestros pacientes de que ya les han dicho las peores cosas, de que no tiene nada, de que se está haciendo, de que está haciendo puro show, o sea, así literalmente se los dicen. Entonces ese estigma va a generar en ellos, sabemos, como una sensación de me invalidan, de me están desestimando, retrasa la atención, empiezan a ir con un especialista, con otro, pero pues finalmente nos dicen, no, siento que nadie me está poniendo cuidado y que pues ya me tengo que acostumbrar a vivir como con estos síntomas.
Y esto tiene mucho que ver con esa atención fragmentada donde no se coordinan esos servicios y como aquí lo estamos intentando hacer es que logremos tener mucha más comunicación entre áreas, ¿no? Porque ni es el uno ni es el otro, pues miremos entre todos qué granito de arena vamos a aportar para la mejoría de estos pacientes. El fenómeno de aislamiento social es importante entenderlo desde que se aísla digamos que la misma sociedad los aísla porque tienes algo que no sabemos qué es, te estás haciendo, nadie lo entiende, es psicológico, pero también la dificultad para ellos en conseguir empleo, en hacer otro tipo de participación social porque es bastante limitante, entonces va generando pues mayor estigma en el sentido de que estamos aislándonos. Y las barreras de atención médica, creo que en Latinoamérica es la regla, hay problemas en el acceso a un especialista, llegar al especialista no está nada fácil, podría tardar muchos años, limitaciones en la seguridad social que se tenga y cómo ellos una vez ya ingresan, pues los podamos como mantener en un tratamiento que no es lo usual, muchas veces los vemos una vez como mucho. En este modelo no les voy a hablar de 3, sino de 4 Ps, que ya los han dicho en algunas charlas y ya las conocemos, ¿no? Entonces los predisponentes, esas vulnerabilidades genéticas, algo que definitivamente ya no podemos cambiar, antecedentes familiares, adversidades en la edad temprana, condiciones médicas que van a aumentar la susceptibilidad. Los precipitantes, aquí parcialmente se podría hacer cierto cambio, vemos no del todo, entonces desencadenantes que van a estar presentes y van a como hacer un gatillo del inicio de la aparición de los síntomas. Los perpetuantes, aquellos factores que mantienen esos síntomas, impiden la recuperación, por ejemplo, muchos de nuestros pacientes vienen con dolor crónico asociado, conductas de evitación, tema de ganancias secundarias que es tan difícil, pero pues tenemos que estarlo por ahí revisando, dificultades socioeconómicas y las dificultades de acceso al tratamiento, y la cuarta sería los factores protectores, que estos deberían interesarnos mucho y fomentarlos y estarlos pues como revisando una y otra vez qué sí tiene y qué nos puede apoyar, porque nos va a reducir el riesgo de que estas enfermedades se nos cronifiquen, nos promuevan esa recuperación. ¿Y cuáles podrían ser? Pues definitivamente esas redes de apoyo social, habilidades de afrontamiento, que a veces encontramos unos pacientes supremamente resilientes, puede pasarnos, realmente no es tan difícil, estilos de vida saludable, factores de resiliencia, como ya les decía. Estos puntos, digamos, son interesantes para que siempre lo abordemos desde una manera interdisciplinaria, siempre en comunicación constante. Entonces, la primera parte me parece pues interesante como ponerla en un orden y que sea más fácil de aprendérnosla, sería hacer esa evaluación biopsicosocial integral. Fíjense que entonces esto debería ser desde una primera visión y ya luego la vamos a ir ampliando, porque realizar esa evaluación que aparte nos dicen que sea exhaustiva, no es nada como muy a la ligera y menos hablando de este tipo de condición, deberíamos entonces revisar cada uno de esas 4 Ps, todo lo que nos pueda servir, no servir, y en el modelo biológico, psicológico y social, o sea, además tenerlo como muy bien ordenado y organizado. El segundo punto nos dice, bueno, podemos utilizar algunas herramientas de evaluación estandarizadas, la verdad es que no son muchas. Hay una herramienta de autoevaluación llamada Intermed, es un poco larga, creo que estaría bien podérsela hacer en algún momento al paciente, incluso un poco fragmentada, pero es interesante porque es que abarca definitivamente todo lo biopsicosocial, pero está un poco larga. Entonces, luego seguirán validándose otras y apareciendo otras que probablemente no sean como un poco agotadoras para el paciente. Formulación de cada caso individualmente, porque nos va a ayudar a entender de manera personalizada cómo interactúan esos factores en la presentación de la enfermedad. Definitivamente todas las enfermedades
se nos van a presentar de una manera y de otra, pues según el paciente, no va a ser igual, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer muy de precisión y muy de revisión frecuente de todos estos elementos en conjunto. Hacer una colaboración entre todos, y fíjense que aquí hablamos de que hay que involucrar paciente, familia, pareja, todo lo que nosotros identificamos como factores protectores, ahí lo deberíamos fortalecer y en esa medida abordar cada una de sus preocupaciones, necesidades, estarles preguntando cuáles son sus expectativas frente al tratamiento. Muchas veces los pacientes tienen unas expectativas súper poco realistas, pues aterrizarlos, explicarles de una manera muy empática, pues lo vamos a ir como organizando. Y lo que quiero que les quede principalmente, entonces, estos detalles es que cuando hablamos de un modelo biopsicosocial, y no solamente para este diagnóstico, para definitivamente todas las entidades que nosotros tenemos que ver en la clínica día a día, nos va a ayudar a crear un plan de tratamiento personalizado. Insisto que en medicina de precisión esto debería ser siempre así, nosotros conocer un poco más del paciente y poderle ayudar de una manera mucho más específica. Cómo esos síntomas del paciente están surgiendo por estos factores biológicos, estos factores psicológicos y estos factores socioculturales y ambientales, que debe ser entonces fundamental revisar esas 4 P's y, como les digo, pues para cada uno determinar cuáles son esos predisponentes, desencadenantes, perpetuantes y protectores. Esto es fundamental porque cuando hacemos una formulación clínica, no se va a quedar estático, nosotros tenemos que estar atentos a cómo evoluciona el paciente e ir abordando esas necesidades. Recuerden que también tenemos muchos diagnósticos superpuestos, entonces todo pinta sí, signos positivos, toda la evaluación, hay un TNF, pero probablemente esto en el tiempo pueda cambiar y hay que estar diciéndoselo al paciente y están evaluándolo. La gestión que nos hace trabajo social aquí es fundamental para abordar ese tipo de problemas y de dificultades que por supuesto como médicos no vamos a poder resolver, pero puede haber alguna manera para intervenirlos. Va a ayudar en la eficacia del tratamiento si no les despachan medicamentos, si no están consiguiendo la cita. Y finalmente, lo más importante es que el objetivo principal de este modelo es optimizar el uso de un tratamiento adecuado en el paciente adecuado y en el momento adecuado. Esta es una página que les recomiendo mucho, con unos colegas neuropsiquiatras y psiquiatras de México, está en español y eso quería mencionarles. Muchas gracias.